pregunta. ¿Cuántos aquí le ha pasado alguna vez que se ha levantado a la madrugada, 2 o 3 de la mañana, medio dormido y se ha encontrado perdido? ¿Alguien? A ver, los perdidos. A ver. Ahí, conmigo, sí, hay unos cuantos. ¿Verdad? Que uno se levanta y dice, oye, ¿dónde estoy? Déjame decirle rápidamente las 3 veces que me ha pasado. La primera vez me pasó fue en el 2017, fuimos a la Universidad de Inglaterra a estudiar algunas cosas ahí, eso usted sabe, unas cositas ahí, y cuando llegamos a ese lugar, yo recuerdo como la tercera o cuarta noche, el cambio de hora estaba, eso se llama jet lag, es decir, estaba desfasado. A las 3 de la mañana aquí, eran las 12, había 6 horas de diferencia. Y una noche o una madrugada me levanto como a las 3 de la mañana y yo pensaba que estaba en Cuba. Y cuando me levanto así entre dormido, asustado y salgo caminando, yo le confieso que posiblemente esa es la única vez que en la Universidad de Cambridge hayan escuchado a un cubano gritar a las 3 de la mañana, ¡ay, mi madre, qué es esto! Esa fue la primera vez. La segunda vez fue en ese mismo viaje donde nos llevaron así como una tiendecita esta, así como el fuego, una cosita así, 100 veces más. Y cuando llegamos a la tienda, los otros 4 cubanos que estaban conmigo, yo no sé de dónde se fueron, y cuando yo salgo, no teníamos internet, ni teníamos nada de eso, y yo miro hacia todos lados, imagínense, así más o menos, con la calle real, ¿no? Pero 100 veces más, lleno de gente para acá, para allá, y un poquito así de tiendecitas, así de kiosquitos, la gente marcando último para el pan, cosas así, ¿no? Y cuando yo miro así para todos lados, yo recuerdo que me senté. Y si ahora uno se puede reír, yo en ese momento les confieso que no entré en pánico, pero me senté en un banco. Y yo dije, ay Dios mío, venir de tan lejos aquí, hacer este papelazo. Después lo dicen, somos pinareños y razón tienen. Y yo sacaba el teléfono y decía, ¿en internet? Yo miraba así para todos lados y decía, ¿a quién yo le pregunto? Porque para cómo yo no sabía ni la dirección de la universidad donde estábamos, porque era una de las sedes. Aquellos que también fueron ahí en Inglaterra, es una ciudad, eso es una ciudad universitaria. Y cuando yo estaba mirando, yo decía, Dios mío, yo recuerdo que había un mendigo, ese mendigo me llevaba ventaja, porque tenía la visa británica, hablaba inglés, y para colmo, ese mendigo, yo lo vi que sacó su teléfono, guardó su teléfono, se comió sus manzanas, y yo, mira esto. Yo digo, bueno, quizás este me coja lástima, ¿no? Pero recuerdo que pasó media hora aproximadamente y apareció uno de los hermanos cubanos que estaba conmigo. Y yo dije, bueno, no estoy perdido. Y la tercera vez que me pasó algo así parecido, que me encontré perdido, eso fue hace reciente, pero esta vez fue diferente, soñé que estaba en Inglaterra. Imagínense el resto cuando me desperté a las 3 de la mañana y estaba, ustedes saben dónde estaba, ¿verdad? Perdido, igual que usted. Así que cuando se habla de estar perdido, cuando se habla de desorientarnos, déjame decirte algo maravilloso, y es que este texto que todos conocemos nos va a hablar de una historia que es increíble. El problema que tenemos con la Biblia es que esos capítulos y esos versículos y esos subtítulos que están en negrita, déjame darte una información, no son revelados. Tu Biblia, cuando abres tu Biblia, por ejemplo, ¿qué dice tu Biblia en esta parábola? ¿Qué dice el negrito arriba? Parábola del hijo pródigo. Déjame darte una información extra. Eso está mal. Tú dices, ¿qué? No, la Biblia no está mal, pero ese enunciado está mal porque ahí hay mucho más que un hijo pródigo. Y te voy a demostrar esta noche, déjame ver si me da media hora. Quiero demostrarte en estos minutos por qué ese subtítulo no hace honra a lo que verdaderamente hay en esta historia. De hecho, cuando leemos cada uno de estos versos, el capítulo 15 de Lucas, interesantemente, es una triada, es decir, hay 3 parábolas ahí. La primera parábola, ¿cuál es? Rápido, ¿cuál es la primera parábola del capítulo 15? La oveja perdida. La segunda parábola, la moneda perdida. Y la tercera parábola dice el hijo pródigo, ¿verdad? Ahora, ¿a quién Jesús le está enseñando estas 3 parábolas? Rápido, ¿a quién se lo está enseñando? Porque las 3 parábolas tienen un propósito que lo encontramos en el verso 1 y 2. Y a modo de introducción, si leemos cualquiera de las 3 parábolas, es imposible obviar que esta parábola Jesús se la está diciendo a 2 grupos de personas. ¿Cuáles son? ¿Quién lo descubrió? El primer grupo lo encontramos en el verso 1 cuando dice, y se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores. Ten ese dato ahí guardado.
Publicanos y pecadores. ¿Quiénes son los publicanos? Exacto, es un grupo de judíos que habían traicionado la religión judía, que se habían vendido a Roma, que le cobraban a sus hermanos judíos, que le daban el dinero a Roma y ellos se cogían una buena parte. Eso es un publicano. Fíjense si ser publicano era malo en el tiempo bíblico, que se habla de los pecadores, de los mentirosos y los publicanos. La pregunta es, ¿y ser publicano no es ser pecador? Pero fíjense si era malo que se decían los publicanos y los pecadores. Tanto llegó a ser de malo un publicano que se considera como otro calificativo de los pecadores. Así que rápido, tenemos por un lado a los publicanos y los pecadores y por el otro lado, ¿quiénes están? Verso 2. Los fariseos y los escribas. Es decir, que yo no puedo leer la parábola. De hecho, le voy a quitar el nombre y te voy a decir el nombre que le he puesto a esta palabra para compartir contigo en esta noche es perdidos, fuera y dentro de la casa. Escucha eso, porque yo sé que Dios va a tocar el corazón de muchos esta noche. Algunos quizás vinieron invitados, otros vinieron y no sabían si iban a llegar o no. Te repito lo que te dije al principio, esta noche es una cita con el Padre Celestial. ¿Alguien puede decir amén a eso? Así que fíjense que cuando tenemos esta idea en perspectiva, lo que está haciendo el Señor Jesús es, hay un grupo de publicanos y pecadores que se acercan a Jesús y hay un grupo de fariseos y escribas. ¿Quiénes eran los fariseos y escribas? ¿Quiénes eran? ¿Cómo? Grupo religioso, pero no era solo grupo religioso, eran grupos religiosos que habían estudiado tanto la religión que se habían apartado del Dios verdadero. Fíjense que eran los grupos más grandes de los hipócritas. Entonces, por un lado tenemos pecadores y publicanos, por el otro lado tenemos fariseos y escribas, que son pecadores también, pero estos tienen la religión y creen que también con Dios. Ahora, rápidamente, voy a dividir el texto evidentemente en dos partes. En primer lugar, quiero hablarte del hijo menor que se encontraba perdido fuera de la casa. Y fíjense cuando leemos el verso 11, dice de esta manera el texto. Verso 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Nosotros leemos esto en español, leemos esto en nuestro contexto hoy y perdemos una cantidad de cosas ahí. En primer lugar, el hombre tenía 2 hijos. El uno menor, otro mayor. ¿Y qué es lo que ocurre? Un hombre cualquiera del primer siglo tiene 2 hijos, pero el hijo menor viene a donde está él. ¿Y qué le dice el hijo menor? Quiero que entiendas esto. Bueno, tú y yo no parecemos padre e hijo, pero está bien. El hijo menor, fíjense, porque esto es increíble. El hijo menor llega donde está el padre y algo así como le dice, mira papá, te voy a decir algo, me hace falta que me des mi parte de la herencia. ¿Cómo le suena eso a usted? Bueno, yo no sé usted, pero si mi hija viene hoy, le digo, hija, ¿qué herencia está doble? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué herencia? Lo interesante del caso es que alguien sabe, según la ley, cómo se repartían las herencias. Padre, tú sí sabes. ¿Cómo se repartían las herencias? Cuando moría el sol. Este está nervioso que adelante, se ve que es soltero, ¿no? Soltero. Pero sí, es así. Siéntate ahí, padre. Gracias. Ahorita vengo con otro motivo. Cuando el hombre moría, la herencia se dividía en 2 partes. Y escucha este dato porque es muy importante. La herencia se dividía 50-50. Un 50% se le daba al hijo mayor y el otro 50% se repartía entre los demás hijos. Aquí, en este caso hay 2 hijos nada más. Y te voy a dar el dato porque sé que a algunos les gusta copiar esta cosa. En conformidad de la ley, Deuteronomio 21:17 dice que se le daba el doble al hijo mayor y la tercera parte al hijo menor. Lo interesante de esto es, a ver los matemáticos, ¿quién me saca esa cuenta? De 100 pesos, ¿cuál es la tercera parte? A ver, otro soltero, a ver, parte, bien, parte. Es tu momento de brillar. Pero la que sea se queda aquí en el calero. A ver, ¿cuánto es la tercera parte de 100? 33. 33.33 ahí al frito. Ahí, muy bien. Después puedes dar el número de teléfono y te ayudo. 33. Es decir, que si el padre tenía 3 vacas, ¿cuántas vacas le tocaban al hijo mayor? Oh. ¿Cuánto? ¿Cuánto le tocaba al hijo mayor? Si
El padre tenía 3 vacas. ¿Cuántas vacas le tocaba al hijo mayor? 2 vacas. ¿Qué es 2 tercios? 3, 33, o 3 partes. Bueno, yo sé que como puse la vaca, es que si ponía el cochino yo sé que iba a ser peor. Y se me desvían, ¿no? Y se me pierden en ese dato. Pero lo interesante del caso es que ¿cuándo se repartía la herencia? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo se repartía la herencia? Cuando el padre moría. Así que cuando el hijo menor, en primer lugar, el hijo menor no puede ni debe pedir nada porque a él no le corresponde pedir nada. Lo interesante del caso es que el padre está vivo, llega el hijo y le dice: dame la parte que me corresponde. Dame el 33% de tus riquezas. ¿Qué le estaba diciendo ese hijo a su padre? Padre, necesito que te mueras y que me des el dinero que me corresponde. Esto es interesante porque cuando leemos esto y no entendemos un poco el contexto, quizás perdemos ese detalle. Ese hijo llega a ser tan malo, tan mal agradecido, que simplemente dice: Padre, yo quiero que tú me des lo que me corresponde a mí. La pregunta es: ¿qué pasaba cuando un hijo era contumaz y era rebelde según la ley de Moisés? ¿Qué pasaba? ¿Qué se tenía que hacer con el hijo contumaz y rebelde? Porque era borracho en la ley de Moisés. Deuteronomio 21, verso 18 en adelante, escuchen lo que dice, para aquellos que tienen hijos rebeldes o que son hijos rebeldes. Si alguno tuviera un hijo rebelde, contumaz, que no obedeciera la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, escuche esto, lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Verso 20, estoy leyendo Deuteronomio 21, les prometo que esto no es Macabeo, esta es la Biblia. Y dice: y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Verso 21, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Algunos dicen: oh, Moisés apretó. No, Dios se lo reveló. Ahora, no te asustes mucho, porque lo interesante es que esto es una ley preventiva. ¿Por qué es una ley preventiva? Todos los judíos en Shabbat leen la Torá, leen la ley a sus hijos y después se la recuerdan en la casa. Cuando llegaba a esa clase, yo me imagino lo que era un judío, cuando el papá llegaba a esta clase y le leía: y el rebelde contumaz lo sacarán afuera y le darán la piedra, y el hijo decía: ¿sí o no? O Alberto, solo el jefe, era como: diga, ¿qué hay que hacer? De hecho, no tenemos un registro de que se haya apedreado un hijo por esto, pero es una ley que está ahí. Cuando Jesús está diciendo esto, que el hijo menor se ha convertido en alguien tan rebelde que no solo es un borracho, sino que quiere que su padre se muera para cogerle la herencia, escúcheme, los que están oyendo esa parábola se rieron de Jesús. Yo les garantizo que ellos se rieron por lo que ahora va a decir Jesús que hizo el Padre. ¿Qué hizo el Padre? El Padre dijo, le dijo a la mujer: mi amor, llámame a los ancianos de la casa, reúneme a los ancianos de la ciudad, búscame las piedras más afiladas. Eso fue lo que hizo el Padre. Tenía potestad para hacerlo, pero ¿qué hizo el Padre? Y escucha, porque aquí se va a revelar algo maravilloso de las Escrituras por amor a nosotros. Una sencilla frase dice: y les repartió los bienes. Qué interesante. ¿A quién el Padre le dio los bienes? ¿A quién se los dio? ¿A quién se los dio? No, a los dos. Dice: les repartió, en plural. Y es interesante porque cuando se usa esa palabra bienes, eso es una palabra antigua que se traduce vida. En otras palabras dice: y este Padre le dio su vida, se la repartió, su vida, su sustento. El sustento de su vida se la dio a los dos. Y es interesante porque ese dato lo vamos a necesitar para unos minutos cuando lleguemos al otro hijo. Así que este hijo perverso, este hijo, no podemos decir mal nacido, pero este hijo de su padre, ahora le está diciendo: necesito que te mueras porque ese dinero me hace falta, quiero ser independiente. Hay muchos jóvenes, sus padres lo traen a la iglesia y llega un momento de sus vidas donde dicen: esto de la iglesia, esto no es para mí.
Hay muchos jóvenes, escucha, hay muchos jóvenes que cuando empieza la presión de afuera, a burlarse de él, la presión en la escuela, la presión en el trabajo, la presión en el barrio, y empiezan a burlarse de él y a reírse de él, regresa y dice, mira papá, esto no es para mí, la vida cristiana no es para mí. ¿Cuántos llevan más de 5 años en el Evangelio? ¿Cuántos llevan más de 5 años en el Evangelio? De los varones que están aquí, ¿a cuántos le han dicho, tú eres bobo? ¿Alguien? ¿A cuántos le han dicho, tú eres monja, o eres un cura, o eres homosexual? Cuando un hombre quiere agradar a Dios, eso es cierto que es una burla de este mundo, pero escúchame, esa burla de este mundo es una bienaventuranza de parte de Dios, porque vale la pena ser fiel del Señor. Y fíjense cómo este muchacho, haciendo todo lo contrario, él recoge todas sus cosas, y lo interesante es que la mayoría de estas cosas tomaban las riquezas y se vendían para llevarse el dinero, porque él no podía llevarse el ganado y podía llevarse todas esas cosas. Y fíjense cómo dice, sin más ni menos, que el padre le repartió los bienes. El padre le dijo al hijo mayor, ¿cuánto le dio al hijo mayor? El 66% de sus finanzas, de todo lo que tenía. Le dio 2/3 de todo lo que tenía. Cada 3 animales le dio 2. Cada 100 ovejas le dio 66. Y lo interesante de esto es que toma su parte y se la da al hijo. La gente está pensando, Jesús, ¿cómo tú vas a decir eso? Ese muchacho hay que apedrearlo, ese muchacho hay que castigarlo. Pero Jesús sencillamente dice, y el padre le dio lo que ellos estaban pidiendo. ¿Qué hizo el hijo acto seguido? ¿Qué hizo el malagradecido? Tomó, le llevó unos cuantos días reunir los bienes, y dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. ¿A dónde? A una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Perdidamente. Lo interesante de la historia es que este hijo, en su casa no le faltaba nada, en casa del padre no le faltaba nada, pero ahora él quiere ser independiente. Él quiere seguir el rumbo de esta vida y él quiere ser el dueño de su futuro. ¿Y qué es lo que hace? Se busca ahí, porque cuando hay dinero, hay muchos interesados. No son amigos, son muchos interesados. Y empieza a vivir su vida perdidamente. El término perdidamente viene de una palabra que está hablando de una forma libertina. Y gasta para allá, y gasta para acá, y gasta el dinero con sus amigos, y gasta esto, gasta lo otro. Pero ¿sabe qué? El mundo parece ser hermoso. El mundo te ofrece cosas que cuando tú lo ves, tú dices, esto es maravilloso. Satanás muestra las cosas baratas, pero cobra bien caro. No sería la primera vez, ni va a ser la primera vez, donde una joven, tras las cosas de este mundo, se ha ido al mundo. Y en el mundo, ¿sabe qué te brinda el mundo? Todo lo que te brinda este mundo es pasajero. Escúchenme. Este mundo trae muchas propuestas. Este mundo hace muchas propuestas. Pero el pecado te va a mantener atado más de lo que tú piensas estar. Va a robarte más de lo que tú tenías pensado dar. Y va a destruirte más de lo que tú has imaginado. ¿Sabes por qué? Porque es imposible estar lejos de la casa del Padre y tener las bendiciones de papá. Yo sé que esta noche aquí hay muchos que pasaron y estuvieron en esa casa lejos, en esa ciudad apartada y bien lejos. Yo sé que aquí hay muchos que pueden decir, sí pastor, yo sé lo que es estar en ese mundo, y yo sé lo que es un día tener todo, tener fama, tener esto, y al otro día no tenerlo nada. ¿Qué fue lo que pasó con estos muchachos? ¿Qué fue lo que pasó? Dicen, cuando hubo malgastado todo, verso 14, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltar, dice el texto, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Es como que un día él lo tiene todo y al otro día no tiene nada. ¿Por qué? Porque dice que vivió perdidamente. Hermano, tú piensas que teniendo una vida doble, joven, escucha, tú piensas que teniendo una vida doble vas a engañar a Dios. Tú piensas que teniendo una cara aquí y otra cara entre el trabajo vas a engañar a Dios. La juventud cubana hoy, tristemente, duela a la que le duela, el compromiso con Dios y su palabra. Pero la mayoría de los jóvenes hoy solo tienen su vista y solo tienen su foco en el parol. Y no es que eso sea pecado,
El problema es que cuando tú le quitas el primer lugar a Dios, cuando lo más importante de tu vida se vuelve algo de este mundo, algo temporal de este mundo, te vas a alejar de la casa del Padre. Satanás, una de las cosas que usa hoy es tener a la gente entretenida. Fíjense que el texto dice que comenzó el hambre, comenzó a faltarle, y el muchacho se encuentra un día que se levanta y no tiene absolutamente nada. Fíjense cómo Jesús nos narra esta historia, porque dice, él un día estaba en casa del Padre, él un día lo tiene todo, al otro día se lleva el dinero, al otro día ya lo gastó y al otro día no tiene nada. Y entonces dice, bueno, a todos mis amigos de discoteca, a todos mis amigos de farándula, y va donde están ellos, y evidentemente nadie puede hacer nada, o nadie quiere hacer nada. Es un hambre que ha afectado a todo el mundo. Y qué interesante, ¿dónde termina trabajando? Dice que aparece alguien por ahí y se vaya a un negocio, el lunes va por allá. Bueno, el domingo, que es el primer día de la semana para allá. El domingo va por allá. Pero recuerden que esto es una ciudad evidentemente que no es judía. ¿Por qué sabemos que no es judía la ciudad? Porque hay cerdos y se están cuidando cerdos, y los judíos no cuidan cerdos. ¿Por qué? Porque el cerdo es más de 240 pesos la libra. ¿Quién va a cuidar cerdos? ¿Entiende? ¿Usted capta la idea? Evidentemente la ley dice que en el Levítico que el cerdo es un animal inmundo. Así que el muchacho llega, lo vienen a trabajar, y ve como que llega el muchacho y dice, muy bien, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿En qué me vas a poner? Le dice, no, espérate. Tú ves ese corral, como decimos aquí en el río, tú ves ese corral de cochino. ¿Qué? Sí, ¿qué hay que hacer? ¿Venderlo? No, ve a darle comida. Ve a cuidarlos, ve a apacentarlos. ¿Dónde estuvo un día ese muchacho? En casa del Padre. ¿Le faltaba algo ahí en casa del Padre? Evidentemente no tenía nada. Se va con todo su dinero, lo pierde todo, y cuando viene la miseria, que es para todo el mundo, termina apacentando cerdos. Y Jesús usa específicamente los cerdos porque Él quiere demostrar que un día el príncipe se ha convertido en un mendigo. Déjame decirte, eso es lo que hace el pecado con los jóvenes. Eso es lo que hace Satanás con las vidas hoy. Quizás algunos dicen, yo conozco, pastor, yo conozco a ese joven que un día estuvo en la iglesia con nosotros, que un día estuvo buscando al Señor y hoy está ahí perdido. Lo interesante del caso es que la miseria de este muchacho no quedó ahí. Jesús nos dice que todavía llegó mucho más. Recuerda, el pecado te va a llevar más allá de lo que tú pensabas. El joven ahora no solo que estaba en miseria, sino que empieza a tener, ¿qué cosa? Hambre. La palabra griega ahí para hambre debería ser recordada por nosotros cubanos, porque no es un hambre pasajerita de esta que te... Es por ejemplo como la que tienes ahora. Yo le veo al burro la cara y está así. ¿Y qué es lo que hay? ¿Y cuándo termina esto? Y yo vine aquí para nada. La palabra griega es hambre, pero no es hambre, sino un hambre punzante. ¿Te identificas, verdad? Lo interesante de esto, miren cómo dice el texto. Verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¡Wow! ¡Qué fuerte, eh! El que un día lo tuvo todo, ahora por sus malas decisiones y por su pecado, ¿qué es lo que quiere comer? Mira, ¿qué comida no probó y disfrutó ese muchacho? Y hoy, chícharo también lo comió, viejo. ¿Él comió chícharo? ¿Cómo que no? No, pero pizza. ¿Pizza también? En esa época no había. Ah, bueno, verdad que no había, no, pero si había lo hubiese comido y te hubiese invitado a ti y a mí porque dinero había. Lo interesante del caso es que un día se levanta, está cuidando los cerdos y ve, parece que llega alguien y le empieza a echar la comida a los cerdos. Mano, quiero que te ubiques en esto. Y el muchacho ve a los cerdos. Si yo veo un cerdo, es como tú y yo que vemos un cerdo y decimos, bueno, dice uno aquí, qué asco. La cara. El muchacho ve el cerdo, pero el cerdo no le llama la atención. ¿Qué es lo que le llama la atención?
¿A qué punto de tanta degradación y miseria ha llegado el príncipe, que fue un día el príncipe de papá? Se alejó de la casa del padre, vivió la vida a su manera. Y escuche, porque aunque uno conocemos personas que se pueden alejar, el problema es que cuando están lejos piensan que nunca le va a faltar nada. Y muchos de ellos dicen esto, con muchos he hablado en varias ocasiones. Dicen: pastor, yo decía, no, yo sé que Dios existe, yo voy a regresar, porque yo sé que allí tengo que regresar. Este muchacho está mirando lo que nosotros le decimos el sancocho, ¿verdad? Está mirando el sancocho, y él dice: ¿quién fuera cerdo? Dice, claro que tú y yo no entendemos eso porque no tiene lógica, pero Jesús nos ha dicho: el hijo de papá ha llegado a un punto que el cerdo vale más que él. ¿Por qué? Porque deseando comer la comida de los cerdos, ¿qué dice el texto? El que leyó el texto, ¿qué dice? Dice que nadie le daba. La gente se preocupaba por alimentar a los cerdos, pero a nadie le importaba este muchacho. Hermanos, el pecado nos puede destruir. Un día empiezas, tomas tu teléfono y entras a un link y ves una escena pornográfica. Oh, no, esto está mal. Al otro día vuelves a entrar y pasarán años para salir de ahí. Un día te dice tu amigo: no, vamos, es una fiesta, no va a pasar nada. Fuiste al amigo, fuiste a la fiesta. Mira, prueba ahí, eso tú vas a ver, eso es lo mismo. Cuando ustedes toman vino es lo mismo. Bueno, al otro día pasarás años. No hay nada en esta vida que se te presenta tan hermoso como las cosas del mundo. Pero no hay nada más destructivo en esta vida lo que pueden hacerte las cosas del mundo. Una de las cosas que nosotros sabemos, hermano, es que este muchacho ha llegado a un punto tal de degradación del pecado que está destruido. Pero fíjense lo que dice el verso 17. Dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? El muchacho que desea comer las algarrobas, nadie le da nada, y ahora dice: si yo voy aunque sea a casa de mi padre, si aunque sea yo regresar a ese lugar, el jornalero. ¿Qué significa el jornalero? Usted que ha leído tantas veces la historia, ¿qué es el jornalero? El jornalero no es alguien que trabaja todos los días en ese lugar, es alguien que trabaja por el salario de un día. Así que el jornalero es el que vive día a día. Llega hoy, ¿tenemos trabajo? Sí, voy a trabajar, y te paga el jornal o el denario. Se va al otro día y viene, y si ya no puede trabajar, se va a otro lugar. Este hombre está diciendo: aún el que llega en la mañana buscando trabajo en la casa de mi padre tiene abundancia de pan. Yo aquí me estoy muriendo de hambre. El texto nos está diciendo que el muchacho comienza lo que nosotros conocemos con el arrepentimiento. Pero escucha, porque a ti que te gusta mucho escuchar a esos predicadores que solo te motivan el corazón, que solo te dicen lo bueno que eres, que solo te dicen lo maravilloso que eres, que solo te dicen lo princesa que eres, que solo te dicen lo hermosa que eres, esa gente te va a llevar al infierno, porque eso no es la palabra del Señor. Dice el texto que él volvió en sí. En otras palabras, él no comenzó a decir: voy a descubrir el campeón que hay en mí, voy a decir en mi mente, lo voy a visualizar porque yo soy bueno, porque soy hermoso, porque soy único. No, hermano. Jesús dice: él volvió en sí. Y él dijo: en casa de mi padre, el que trabaja aunque sea un día, tiene más que yo aquí. ¿Y qué es lo que dice? Sigue diciendo el verso que hizo el hijo. Dice el verso 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Todo esto está en la mente, esto no ha ocurrido. Pero miren detalladamente, dice: me voy a levantar. La idea que literalmente él está en el piso, hambriento, miseriento, sin nada, pero espiritualmente también está en el piso, lejos de Dios, lejos de su padre. Y dice: pero voy a regresar a él y voy a decir: he pecado
pecado. ¿Qué significa pecado? Rápidamente, muchachos, ¿qué significa pecado? Mucho más que eso. ¿Qué es pecado? Las malas obras y deseo de la carne. Malas obras, deseo de la carne. ¿Cómo? Errar blanco de a propósito. Bueno, eso es lo que significa literalmente jamartía. Pecado es todo lo que tú y yo hacemos, pensamos, decimos, que incluso según Santiago, a veces no hacemos el bien y por dejar de hacer el bien estamos pecando. En otras palabras, todos nosotros hemos pecado. En otras palabras, todos nosotros batallamos con el pecado y es probable que esta noche algunos aquí todavía estén esclavos del pecado. Y fíjense lo que dice este muchacho. Él dice: voy a regresar a casa de mi padre, voy a decirle, he pecado contra el cielo. ¿Por qué este muchacho dice contra el cielo? Recuerden que esto lo estaba narrando Jesús. La idea de que él ha pecado contra el cielo, los judíos usan esta frase cuando están refiriéndose a Dios. En otras palabras, está diciendo: antes de pecar contra mi padre, he pecado contra Dios en los cielos. Es probable que tú esta noche digas: pero pastor, yo soy uno de los jóvenes buenos. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de no, si yo me comparo con los jóvenes de mi iglesia, yo soy de lo mejorcito? Nuestro patrón de compararnos, de comparación, ¿cuál es? Dice Pablo: Jesucristo. Entonces nos pusieron el listón grande, ¿verdad? Miren cómo dice: yo voy a regresar a donde está mi papá, le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Una de las cosas que tenía clara este muchacho se encuentra en dos palabras. ¿Cuál es la palabra que él usa para al principio que Jesús dice cuando él le va a pedir el dinero a su padre? ¿Qué le dice? Dame. Palabra cargada de orgullo. Dame lo que me corresponde. Dame lo que es mío. ¿Y cuál es la palabra que ahora usa aquí pensando? A ver si alguien la descubre. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra que ahora usa aquí diferente? Hazme. Dice: no soy digno de ser llamado como uno de tus hijos. Como no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice: hazme. En la primera hay orgullo y arrogancia. En la segunda hay entrega y dice: estoy aquí. Yo no quiero que me vuelvas a decir hijo, porque ese calificativo yo lo perdí. Fíjense, cuando Jesús nos dice esta historia, todavía los que están escuchando la historia dicen: si ese hijo regresa por ahí, lo mato cuando entre. Porque si al momento no lo maté, ahí sí lo mato. ¿Y el muchacho qué hace? El muchacho dice: voy a regresar. Pero ¿cuánta gente ha dicho: voy a comenzar a leer la Biblia? Y todavía llevas 3, 4, 5, 10 años en la iglesia y no te has leído un libro completo. No te has leído ni la Biblia 1 o 2 veces. ¿Cuántas veces decimos: voy a comenzar a orar? Y todavía sigues roncando por la mañana. Y te despiertas siempre corriendo porque siempre te quedas dormido. ¿Cuántas veces escuchamos ese tipo de jóvenes, ese tipo de cristianos, ese tipo de personas que dicen: mañana voy a comenzar a hacer? ¿Sabes lo que hizo la diferencia en este muchacho? Que él dijo, verso 16, 17, 18, verso 19, él dijo: voy a regresar allá, humillado y arrepentido. Pero en el verso 20 dice que él se levantó y fue a su padre. Joven, no basta con que lo quieras hacer. No basta con que te propongas. Quizás tuviste una relación, quizás tuviste un noviazgo, no salió bien, y tú dices: no, en esta sí. Voy a tomar las precauciones, voy a pedirle a Dios consejería, voy a pedirle a Dios consejo, voy a hablar con pastores, voy a hablar con personas sabias para que me guíen. Y vuelves a cometer el mismo error. No basta con decir: Señor, quiero agradarte. Es necesario levantarse y tomar acciones. Lo interesante del texto es que dice que él fue hacia donde estaba su padre. Cuando aún el padre estaba de lejos, lo vio. Posiblemente si el padre fuera como alguno de nosotros. Déjame darle alguna idea. De mis 2 niñas, Ali y Esther, la primera vez que ya estaba como por los 2 años y pico, casi 3, y me hizo una de sus majaderías, le dije: ven acá, porque un pastor que es amigo mío, muy buen amigo mío, él me dijo: tú le haces un conteo, 1, 2, y si no lo has hecho, el 3 le suena. Ya la siguiente, cuando le dice 1, ya sabes que él va a venir rápido antes del 3. Y yo me acordé de eso. Ali hizo no sé, ni recuerdo qué fue, y la llamé y le dije: Ali, ven acá, mírame, 1. Ya me dijo: 2.
ella no tenía la didáctica, pero después la aprendió. Usted la ve por ahí y nada más que ella escucha a veces, que lo escucha de la maestra. A ver, vamos a contar uno, y ella se pone así como, mira, porque ella sabe que es un conteo de prevención. Lo interesante es que el padre, cuando lo vio, escucha, porque evidentemente este padre está representando a Dios. Dice que cuando el padre vio de lejos a su hijo, no hubo en su corazón deseo de matarlo, deseo de reventarlo a golpes, sino que, ¿qué dice el texto? Dice 4 cosas que hizo. Fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Mira todo lo que el texto nos dice de manera muy rápida, por cuestión de tiempo, solo te voy a ilustrar esta idea. El padre ve venir a su hijo, pero no cualquier hijo. Es al rebelde, es al contumaz, es el que ha ocasionado la burla en su casa, porque no lo apedreó y lo dejó que se fuera con su dinero, y lo ve venir de lejos. ¿Cuántos aquí son padres? ¿Cuántos aquí? Yo le confieso que Ali Esther, esos son los cuentos que tengo porque esa es mi experiencia. Ali Esther a veces me saca, pero a veces me hace llorar. Recuerdo una de esas veces que la regañé bien fuerte, y los que son padres saben, y bueno, y los que son hijos también saben, porque aquí alguien no le dio el juencito con la chancleta. Este tiene cara de cogido con todo, hasta con el refrigerador. Aquí todo, sí, no se me hagan ahora los velos, no, a mí no me, no, que te dividían, no, pero no decir, o te cogían con un pum, te levantaban en peso. Y Wilson, y Mijail López, ¡wow! ¡Bomba! Dale, ¿puedo hacer? Y usted decía, uno, usted se autocontaba. Pero en uno de esos momentos, regaño a Alice, voy al cuarto y ella viene detrás de mí. ¿Y sabe lo que me dice la bendita de su padre? Llorando todavía me dijo, papito, te amo mucho. Ven, siéntate donde yo te puse. Porque el padre sabe que aunque le da al hijo, que aunque le duele lo que hace el hijo, siempre va a ser el hijo. Escúchame, joven, si tú te has alejado de Dios, porque mira, alejarse de Dios no es solo estar en el mundo. Esa villa apartada que habla ahí es a un paso. Estar fuera de la voluntad de Dios es la distancia necesaria, es un paso. Que la gente puede ver algo de ti, pero no ver lo que está por detrás. No ver lo que haces en tu escuela, no ver lo que hace con esa relación que sabe que no le agrada a Dios. Y sabe, cuando el Padre no me dice que es movido a misericordia, cuán maravilloso puede llegar a ser el amor de un Padre o del Padre Celestial. Cuando nosotros que somos padres pecaminosos, pecadores, vemos a nuestros hijos y se nos desmorona el corazón como un simple te amo, papá. Déjame decirte algo de mi papá. Cuando mi mamá murió, con 4 años que yo tenía, todas mis tías querían llevarme para la casa, de sus casas. Y mi papá dijo, él se va conmigo. Mi papá hasta el día de hoy, él no es cristiano. Hasta el día de hoy. Pero él incluso con 4 años dejó que mis primos, que eran los pastores, me llevaran a la iglesia. Y el primer día que yo fui a predicar, él estuvo parado. No entró, pero estuvo afuera. Pero hay una imagen que jamás la he podido borrar de mi mente. Yo estaba como por 4º grado. Y una noche me levanto a las 9 de la noche. Usted sabe, los niños normalmente dormimos temprano. Bueno, los de aquella época. Nos cuesta temprano, pero yo como a las 9 me levanto, medio qué sé yo, y yo iba para el baño. Mi papá en esa temporada no tenía ninguna de sus mujeres, de sus muchas madrastas. Yo tuve más de 12, 13 madrastas. En esa temporada era la temporada de soltero. Y cuando yo iba, yo vi a mi papá lavando mis camisas. Y yo con 8 o 9 años, yo regresé y me acosté a llorar. Hasta el día de hoy. Quizás yo no puedo decirte que mi papá fue el más cariñoso o ese que siempre estaba abrazando, pero eso que yo vi y muchas otras cosas que seguro yo no vi, me dicen suficientemente que aunque no fue perfecto, me ama y todavía hoy me sigue amando. Ahora yo quiero hablar de un Padre Celestial, muchachos,
el Padre Celestial, de ese del cual tú puedes estar lejos hoy. De ese del cual tú escuchas una predicación y no sientes nada. De ese del cual tú vienes a una iglesia porque te están obligando y no sientes nada. Ese es el que en esta noche, si tú simplemente dices, Señor, aquí estoy, replica lo que hizo aquel Padre movido a misericordia. Si nosotros podemos sentir esa misericordia, ¿cuánto más grande no será la misericordia de Dios? El amor del Padre que, ¿sabe qué? Que entregó a su Hijo por ti, por mí. Si miras al que está a tu lado, puedes pensar y dice, lo entregó por él, sí, está bien, pero por mí. Yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí se atrevería o le gustaría que pusieran nuestras vidas en una pantalla. Lo que hicimos ayer, lo que pasó por nuestra mente en esta última semana. ¿Y sabes qué? Dice el texto, y cuando estaba de lejos, lo vio, fue movido a misericordia y corrió. Déjame decirte que en aquellos tiempos no se usaban estos pantalones. Esta es cultura occidental. Quizás uno dice, oye, gracias a Dios, porque tú te imaginas con este calor y nosotros con bata, los hombres con... Oye, eso es... Pero para el Padre correr tiene que hacer algo. Porque los vestidos de los hombres tienen que ser por debajo de la... Dice la ley de Moisés, que tiene que ser por debajo de la rodilla. Tiene que ser más largo, no pueden enseñar las piernas así como así. Bueno, si Moisés ve cómo se visten muchos jóvenes hoy, porque ya el colmo de los colmos es que hoy hay jóvenes en la calle que están a punta en alga. ¿Y eso qué cosa es? ¿Son hembras, son machos? ¿Qué cosa es eso? Porque la moda hoy lo que hace es vestir o no dar pudor. ¿Sabe qué interesante? Que dice que el Padre corrió hacia él. El Padre evidentemente debe tener unos años, y para correr, una de las cosas que tiene que hacer el Padre, y muchos comentaristas están de acuerdo con esto, es tomar el vestido y subirlo y descubrir sus piernas. Otra razón más para los que están ahí escuchando, dicen, pero ¿y este Jesús cómo está diciendo eso? ¿Cómo ese hombre se va a avergonzar de esa manera? Pero escucha, también los padres que están aquí, los que no, por la gracia del Señor, lo van a hacer. ¿Qué no hace un padre por un hijo? ¿Qué no hace un padre por su hijo? Y dice que el padre lo ve, movido a misericordia, comienza a correr, lo abraza, y la palabra griega ahí para beso, no es un simple, ay, ¿cómo está el niño? Vale, nos vemos. Dice, comienza a desbordar su amor. La idea no es un beso, la idea es que empieza a llenarlo de besos. ¿Sabe por qué? Porque el texto lo dice. Su hijo él lo daba por muerto, su hijo lo daba por perdido, pero ha vuelto a casa. Y fíjense cómo el texto nos dice que él corre, que él hace todo esto. Y verso 21, entonces el hijo, ¿qué dijo el hijo que iba a decir? Rápido, ¿qué dijo el hijo que iba a decir? ¿Alguien recuerda la frase? Volveré a casa de mi padre, le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, y hazme como uno de tus jornaleros. Vamos a ver qué es lo que dice, para que te des cuenta que el padre no lo dejó terminar. Dice, versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y no lo dejaron seguir. No lo dejaron decir la parte, hazme como un jornalero. ¿Qué dice Jesús que hizo el Padre? Rápido. ¿Qué dice? Pero el Padre dijo a su siervo, saquen el mejor vestido y vístanle. Pónganle un anillo en su mano, calzado en sus pies, busquen el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Y dice el versículo 24, porque este mi hijo estaba muerto. Ha revivido, se había perdido y es hallado. Dice que comenzaron a regocijarse. ¿Qué dice que pasa cuando en la primera parábola el pastor encuentra a la oveja perdida? Que regresa. ¿Qué dice? Que en los cielos empieza la fiesta y en la tierra había una fiesta. ¿Por qué? Porque había una oveja perdida, porque había un pecador perdido, que es lo que significa, y vuelve a casa. ¿Usted recuerda el día que usted hizo su compromiso con el Señor? Yo recuerdo todavía el día que yo lo hice con 9 años. Les confieso, a mí me empujaron. El pastor dijo, ¿alguien quiere aceptar al Señor? Yo estaba por Holguín, casa de unas tías mías, una escuela de verano. Yo dije, no, que va, qué pena, no. Y desde niño me estaban llevando a la iglesia. Pero y el pastor dice, a ver, de los niños que quieren aceptar al Señor, mi tía que estaba atrás, un carácter de estos robots, y le dijo, dale, camina. A tus pies. Y ahí me humillé en la presencia del Señor, porque me reventaban a boca atrás. Pero no me arrepiento. No he sido perfecto, he cometido 1000 errores, posiblemente siga cometiendo errores, pero cuando regresas a
la casa del Padre, ahí encuentras perdón. Escucha, porque quizás alguien puede decir, o tú mismo hoy puedes pensar, o el diablo mismo, alguien está poniendo todavía esas cosas en la mente. Dios no puede perdonarte eso que tú hiciste. Si la gente se entera de eso que tú estás haciendo, y es probable que si la gente se entera de lo que tú estás haciendo, se alarme. Pero tú no estás pecando contra la gente, el pecado es contra Dios. Y dice el texto que cuando el hijo le está diciendo, ya no soy digno de ser llamado, el padre dice, vístame a este muchacho. La idea es que el padre ya no necesita escuchar nada. De hecho, el padre no quiere escuchar nada. El padre sabe que si él ha regresado y que está con esa facha, es porque de una forma el mundo y los golpes del mundo le han devuelto a su hijo. No dejes, joven, o no esperes a llegar a lo más bajo del pecado. El pecado te va a mantener más de lo que tú quieres estar. Y fíjense cómo nos dice la palabra del Señor. Y comenzaron todos a regocijarse. El hijo perdido, el hijo que estaba perdido fuera de la casa, es hallado y encuentra una fiesta. ¿Y por qué te digo que no es justo que esto se llame la parábola del hijo pródigo? Porque hay otro. Hay otro. Vamos a ver rápidamente por qué decimos que el otro hijo estaba perdido dentro de la casa. Recuerden, ¿a quién se está dando esta parábola? ¿A qué grupo de personas? ¿Cuáles son los dos grupos? Publicanos y pecadores, fariseos y escribas. ¿A quién está representando evidentemente este hijo? Publicanos y pecadores. Porque están lejos del Señor, están lejos de Dios y de la ley. Pero miren qué interesante que este otro hijo está tan perdido como el primero. Rápido, vamos a ver lo que dice el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. ¿Por qué estaba en el campo? Bueno, porque esta diferencia del otro está haciendo lo que tiene que hacer. Está en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Y qué dice el verso 28? Entonces se enojó y no quería entrar. Qué interesante. El hijo menor estaba perdido fuera de la casa y ahora está dentro de la casa en una fiesta con su padre. El hijo mayor que vivía dentro de la casa está fuera de la casa y ahora no quiere entrar. ¿Qué es lo que dice en Lucas 15 cuando comienza? Que los fariseos y escribas sentían de los otros. ¿Qué dice? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿A quién está representando este hijo mayor? A los fariseos y a los escribas. ¿Quiénes son los fariseos y escribas? Los que tienen la ley, los que enseñan la ley. Por ende, ellos están en la casa, ellos están en el corazón del judaísmo, de la religión judía, y ahora se quedan fuera porque están enojados. ¿Enojados por qué? Vamos a ver ahora por qué el texto lo dice, pero vamos a ubicarnos rápido en la historia. El muchacho está enojado fuera, hay una fiesta porque dice que había danza, había música, y él pregunta, miren lo que dice el versículo 25, el hijo mayor que estaba en el campo, verso 27, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Escuchen, cuando usted lea esta parábola y usted escucha que la gente dice, el becerro gordo significa la bendición, el anillo significa la autoridad, el calzado significa que ya no es esclavo, eso puede tener un cierto significado, pero eso no es lo que significa la parábola. La parábola lo único que está diciendo es que el hijo perdido, ahora el padre, cuando lo ve así, lo viste de nuevo como su hijo. Lo interesante es, ¿qué hizo el padre en el versículo 11? Cuando el hijo menor le pide los bienes, ¿qué hizo? Los repartió. Y eso es importante, porque si un hijo se llevó, el menor se llevó el 33%, la tercera parte, el otro hijo era dueño de todo. Miren qué interesante que el hijo se queda afuera y una vez más, ¿quién entra en la escena? Miren,
Si algunos traductores no quieren ponerle la parábola del hijo pródigo, a mí me gustaría la parábola de los dos hijos pródigos, pero si aún así el título está muy largo, el mejor título sería El Padre Amoroso. Porque el padre muestra amor para con el hijo perdido afuera, y ahora le dicen: oye, tu hijo mayor ahora no quiere entrar, está dando tremenda perreta allá afuera. ¿Qué hace el padre? Si no apedreó a aquel, va a apedrear a este. Y el padre va hacia allá, y ¿qué es lo que dice el texto? Cuando llega, se encuentra, y miren, porque esto se pone interesante. ¿Qué le dice? ¿Quién comienza el diálogo? ¿Quién comienza el diálogo? ¿Quién lo tiene ahí el texto? Estamos en el versículo 29. Salió por tanto el padre, le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué nivel de perdedera tiene este muchacho? ¿Por qué? ¿Por qué? Si el padre, desde el tiempo que le dio las riquezas al otro, ya él se lo había dado todo. Escucha, porque esto va a tener una aplicación muy interesante. Le dice: tú nunca me has dado un cabrito. Verso 30. Pero cuando vino tu hijo, fíjense el enojo que tenía, que no dice cuando vino mi hermano, dice cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. ¿Dónde dice el texto que había consumido el bienes con rameras? Búscalo arriba. No aparece. Dice simplemente que dispersó todo, que vivió libertinamente, perdidamente. Puede ser que lo haya gastado por ramera, pero nadie supo lo que él hizo en esa vida. Y lo interesante es que el hijo le está poniendo un poco más de ideas al asunto, porque él simplemente está enojado porque su hijo menor se llevó una parte del dinero sin necesidad ninguna, y ahora regresó y su padre ha hecho una fiesta. Y fíjense cómo dice: este ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Evidentemente muchos han hablado del becerro gordo, pero lo único que podemos hacer referencia al becerro gordo, que era una fiesta para un momento específico. ¿Y qué es lo que dice el verso 31? Una vez más, el padre a este hijo enojado, a este hijo que no ha gastado ni un cabrito, y todo en aquel lugar es de él, le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Por qué le dice todas mis cosas son tuyas? Si yo te las di. En otras palabras, es como que el padre está diciendo: si tú no has usado lo que está en este lugar, es porque tú no lo has querido, porque eso es tuyo. Y sigue diciendo el verso: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Lo más interesante del verso 31 es que cuando el padre le dice hijo, esa palabra no es la misma que aparece arriba cuando se usa hijo. Esa palabra en griego, teknon, está haciendo referencia al niño pequeñito de la casa. Y esto es interesante, porque el hijo mayor no es el pequeñito de la casa. El hijo mayor es el primogénito. Y ahora cuando el padre está diciendo hijito mío, ¿sabe por qué? Una vez más, porque el amor del padre para con sus hijos es incondicional. Y dice: pequeñito mío, todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario que hiciéramos fiesta porque tu hermano, dice, tu hermano estaba muerto y ha vivido. ¿Y qué es lo que hace la historia? ¿Qué es lo que hace la historia ahí? Se acabó. Interesante que Jesús nos habla de la parábola de la oveja perdida que se va afuera y regresa y hay fiesta. Nos habla de la parábola de la mujer que se le pierde una dracma, que es muy interesante porque esa dracma es parte de la dote, parte de lo que se da cuando una mujer se casa. Como tiene que irse de su casa, el padre le tiene que dar a la mujer un tesoro o unas dracmas, que en el caso son 10 o 20 dracmas. ¿Para qué? Para que sea el tesoro, para que sea la garantía de dónde va a vivir el día de mañana. Y a esa mujer se le pierde una de esas dracmas y la está buscando. ¿Pero dónde se le perdió la dracma? Dentro de la casa. Una oveja bien lejos, una moneda dentro de la misma casa se pierde. Y ahora Jesús pone una parábola que es para cerrar la historia, para decir que hay gente que está perdida afuera, pero hay mucha gente también que está perdida adentro. Los fariseos y escribas estaban en la misma religión judía y no conocían a Jesús. Estaban enseñando la misma palabra de Dios y no conocían al Dios de esa palabra hecho carne.
¿Cuánta gente hay así hoy en las congregaciones? Porque si el caso tuyo no es el que te fuiste al mundo, quizás el caso tuyo es que llevas años en la iglesia, llevas tiempo en la iglesia y todavía no te has convertido. La pregunta es, ¿cuándo regresas a la casa del Padre? Antes de terminar, quisiera hacerte una pregunta. ¿Has pensado en algún momento por qué Jesús cierra la historia drásticamente? Evidentemente Jesús ha dicho ya todo lo que tiene que decir. Y aquella audiencia que está ahí, a los publicanos y pecadores, le han dicho, cuando ustedes regresen a casa, hay fiesta en los cielos. Pero a los hijos mayores, ahora le está diciendo, hay que hacer fiesta cuando un pecador se arrepiente. Evidentemente, ustedes son pecadores también. La aplicación para nosotros hoy. El hijo mayor, es probable que haya muchos aquí como eso también. Es probable que haya muchos jóvenes que todavía hoy no saben si son salvos o no. Si mueres hoy, ¿qué va a pasar con tu vida? Si hoy mueres, ¿a dónde vas a ir? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Quizás tú dices, no, en el cielo, ¿por qué? No, porque un día hice una oración. Las oraciones no salvan. No porque yo leo la Biblia. Leer la Biblia no salva. Leer la Biblia por sí solo no salva. De hecho, Satanás conoce mucho de ella de memoria. Pues Satanás le cita a Jesús, el Salmo 91, allá en el pináculo del templo. No, yo voy a una iglesia. Entrar a un garaje no te hace un carro. Yo quiero que pienses tú. No piensas ahora fulano que no vino o el otro que se fue, no. Piensa en tu vida. ¿Dónde está tu relación con Dios hoy? La palabra del Señor nos muestra que hay muchas cosas que Dios quiere hacer en la vida, escucha bien, de aquellos que se humillan y se arrepienten. Quizás tú hoy estás luchando con un pecado, quizás tú hoy estás luchando con muchas cosas. Yo quiero hacer una oración. Padre, en esta hora, Señor, estamos en tus manos y yo te pido por cada vida en este lugar que ahora está haciendo esta oración. Señor, perdóname. Te pido por ese corazón que ahora Dios me está diciendo, Señor, perdóname. No quiero seguir así. Te ruego por ese joven que ahora está diciendo, Señor, sálvame. Te necesito, Dios. Te pedimos en esta hora, Señor, porque tu Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y juicio, obre, Señor, en corazones en este momento. No es necesario, Señor, gritar, no es necesario ahora mover los sentimientos, solo que tu Espíritu toque sus almas. Y al menos si hay un joven hoy, Señor, que está luchando contra el pecado, te ruego que seas en su vida y le des fuerzas para salir de allí. Si hay un joven que está luchando porque está perdido en el mundo, te ruego que ahora, Señor, toque su corazón y le traigas de vuelta a casa del Padre, a tu casa, Señor. Si hay un joven ahora, Señor, que está pensando incluso abandonar, Señor, el Evangelio, que está pensando en irse al mundo, en aceptar esa solicitud de pecado, te ruego que seas en su vida, Señor. Porque el pecado lo único que puede hacer es destruir. En esta hora, Señor, te ruego, te suplicamos que tú obres para salvación en este momento. Y que también obres, Señor, para consagración de todo lo que estamos aquí. Queremos, Señor, seguir viviendo con todas nuestras fuerzas para ti. A ti oramos y en ti esperamos. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.